Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Antiguo Testamento, Ñande Yarañe, como siempre, con nuestro curso bíblico. Hoy queremos leer y queremos compartir este capítulo 19 del libro de Josué. Aquí nosotros encontramos la heredad con respecto a la tribu de Simeón, según este libro que nos narra, como siempre, ¿verdad?, el territorio que correspondió a cada una de las tribus. La segunda suerte le tocó a Simeón, o sea, a la tribu de los hijos de Simeón con sus clanes. La herencia que se les asignó estaba en medio del territorio de los hijos de Judá. Ellos recibieron como herencia Beersheba, Semá, Moladá, Yazar-Sual, Bala-Esem, El Tolad, Betul, Jormá, Sikelaj, Betja, Marcabot, Hazar-Susá, Bet-Lebaot y Serujen. En total 13 ciudades con sus poblados. Además, Ajin, Rimón, Eter y Asán. En total 4 ciudades con sus poblados. También recibieron todos los poblados de los alrededores de estas ciudades hasta Baalat Beer y Ramat Negeb. Esta era la herencia de los hijos de Simeón con sus clanes, la que se tomó de la porción de territorio asignada a los hijos de Judá, porque la parte de estos últimos era demasiado grande. Así los hijos de Simeón recibieron su heredad en medio de los hijos de Judá. Bueno, esto entonces es lo que nos habla hasta el versículo 9, del 1 al 9, lo que le corresponde a Simeón. Porque lento, no es que se refiere a una porción demasiado grande, no es que habla mucho de Simeón. Nos atenemos simplemente a lo que significa Simeón, que es el hijo justamente también de Judá, ¿verdad? De luego está el pasaje ¿verdad?, que no incluye descripción de los límites, como nosotros vemos con las otras tribus, en donde nosotros vemos al norte, al sur, al este, al oeste. Aquí no hay límites fronterizos, sino una simple lista de ciudades dividida en 2 partes, con un total de 17 pueblos. Esta lista de localidades refleja enormes coincidencias también con el primer distrito de Judá y con la que encontramos en 1 Crónicas 4, 28, 32. Aquí nosotros notamos que es una lista entonces antigua la que encontramos, de tiempo de Josías. Las otras 2 se inspiraron en ella y no tienen gran valor histórico, pero otros creen que lo que nosotros encontramos en el primer libro de Crónicas es la que vale y la que fue actualizada por Josué
en el capítulo 15. Para Naamán, las dos listas son de época monárquica y el escriba tomó los datos del censo de David. Según este autor, dice que le interesa incluir el territorio de Simeón dentro del de Judá para ampliar el territorio de Judá lo más posible. Entonces es una forma, ¿verdad?, de decir. Entonces esta corresponde a Simeón, pero en realidad lo que estaba queriendo decir con eso es que este territorio después al final de cuentas queda para Judá. Interesante, ¿verdad? Entonces cómo también uno va interpretando y cómo uno va entendiendo. Y por eso es que no pone límites en realidad, sino que solamente va enumerando las ciudades que le corresponde a Simeón, pero dentro de un territorio que en realidad sería el territorio de Judá mismo. Bueno, las 4 ciudades que nosotros encontramos al final, Siselac, Bet Marcabot, Yazar Susa, Bet Lebaot, aparecen en el pasaje paralelo también de Judá, como Siselach, luego Madmaná, Sansaná y Lebaot, ya que ambas empiezan y terminan por los mismos nombres. Parece lógico que las dos intermedias que encontramos aquí como ciudades sean las mismas, pero con nombres distintos. Eso es lo que encontramos aquí entonces nosotros. Entonces es bastante cortito, pero como que parece que le está dando realce más bien al territorio de Judá, ¿verdad? Por eso justamente está diciendo la que se tomó de la porción del territorio asignada, dice, a los hijos de Judá. Y por eso es que nombra simplemente estas ciudades. Luego tenemos del versículo 10 de este capítulo 19 lo que corresponde a la tribu de Zabulón. La tercera parte le tocó a los hijos de Zabulón con sus clanes. El límite de su herencia se extendía hasta Sarid, después subía al oeste hacia Maaralá y llegaba hasta Dabeset y hasta el torrente que está frente a Yokneam. Partiendo nuevamente de Sarid, el límite iba al este hacia Levante hasta llegar a Kislot Tabor. Luego llegaba a Daberat y subía a Yafía. Desde allí, yendo hacia el este, pasaba por Gita Hefer y a Itacasín. Después llegaba a Rimón y doblaba hacia Neá. Enseguida el límite doblaba hacia el norte, hacia Hanatón, para ir a terminar en el valle de Iftagel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Sur le monde, La directora general de la UNESCO presidió el encuentro del Papa en la Universidad Lateranense de Roma para lanzar una cátedra conjunta lanzada entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. le droit fondamental à l'éducation en tant que condition de la dignité et de l'émancipation de chacun. A theological chair dedicated to the protection of God's creation at this eminent institution, under the joint auspices of our beloved, very beloved brother in Christ, Pope Francis. Che uno dei scientisti, nell'incontro che abbiamo avuto con loro e anche con i leader delle confessioni religiose, questo scientista, presidente, ha detto: mia nipotina, che è nata il mese scorso, dovrà vivere in un mondo inabitabile se non cambiamo le cose. El Papa apreció que se trate de una cátedra en la que contribuirán diferentes disciplinas en la línea de una antropología integral. Non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia. Senza una vera ecologia integrale avremo un nuovo squilibrio che non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. Antes de marcharse, pidió al patriarca Bartolomé bendecir juntos a los participantes y luego regresó al Vaticano. Francisco se está movilizando con encuentros de alto nivel como este para sensibilizar a la opinión pública
en vistas de la Cumbre Mundial del Clima que comenzará en Glasgow el próximo 1 de noviembre. Como es tradicional, la Guardia Suiza ha escoltado a la canciller Angela Merkel hasta la biblioteca privada del Papa Francisco. Han querido despedirse antes de abandonar su cargo. Ha sido el séptimo encuentro entre la canciller y el Papa Francisco. Han hablado de la Unión Europea, la ecología, los conflictos globales y la lucha contra los abusos en la Iglesia. Después de la reunión, Angela Merkel le ha regalado 3 volúmenes con comentarios del Evangelio de cada domingo del año. Una Biblia in lingua, diciamo, leggera, fácil, semplice. También un libro sobre Miguel Ángel, escrito por Horst Bredenkamp. El prestigioso historiador del arte era un invitado de honor de la canciller. E dentro sono 50 anni nella quale potevo lavorare. El Papa Francisco le ha regalado una pequeña réplica en bronce de la Puerta Santa y una recopilación de los textos más importantes de su pontificado. L'ho firmato oggi. Das habe ich heute unterschrieben, obwohl der Friedenstag schon eine Zeit lang. Fue una reunión de despedida, pero concluyó con un curioso hasta pronto. Arrivederci. El Papa Francisco se reunió con líderes religiosos en el Coliseo de Roma para el encuentro de oración por la paz organizado por la comunidad de San Egidio. Junto al Papa participaron el patriarca ecuménico Bartolomé y el patriarca de la Iglesia Armenia, el Catholicos Carequín II. También asistieron líderes políticos como el primer ministro italiano Mario Draghi y la canciller alemana Angela Merkel. Los líderes cristianos rezaron juntos y pidieron por la paz y la fraternidad. Imploriamo concordi il dono della pace che viene da Dio. Siano vinti ogni odio e ogni violenza. Después de la oración, el Papa y los otros líderes cristianos se reunieron con el resto de líderes religiosos a las afueras del Coliseo de Roma. Entre ellos estaba el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb, quien se sentó junto al Papa. Cuando fue su turno de palabra, el Papa pidió a los representantes de religiones que promuevan la paz en sus comunidades. Dijo que hay que desmilitarizar el corazón humano y dejar de recurrir a la guerra para resolver los problemas. Meno armi e più cibo, meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovvedutamente. Después, Sabera Ahmadi, una mujer afgana que ha escapado hace poco de su país, leyó un mensaje por la paz. The future does not belong to those who squander and exploit, those who live for themselves and ignore others. The future belongs to women and men who are in solidarity. A continuación, un grupo de niños subió al escenario para recibir una copia del mensaje por la paz de manos de los líderes religiosos. El gesto fue un recordatorio de que los niños son quienes más sufren la violencia. El patriarca Bartolomé dio la bendición final y la ceremonia concluyó con los líderes religiosos intercambiando un gesto por la paz, un gesto que es también un compromiso y una promesa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos viendo un poco en esta lectura del libro de Josué, capítulo 19, todo lo que corresponde como herencia, es decir, en la división territorial de las tribus. Desde el versículo 15 estamos hablando de la tribu de Zabulón. Continúa esta lista. El territorio de Zabulón incluía además Catatz, Nahalal, Simeón, Idalá y Belén, en total 12 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Zabulón, las ciudades y sus poblados. Se dan cuenta que también aquí tenemos muy poca literatura con respecto a la tribu de Zabulón. A pesar de que aquí te dice, ¿verdad?, más o menos lo que está al norte, lo que está al sur, etc. Pero mucho de literatura no tenemos aquí con esto. El pasaje consta de la descripción del territorio y el añadido de unos pueblos que completan el número de 12 pueblos. La descripción del territorio de Zabulón comienza de manera bruta, diciendo que llegaba hasta Sarid, sin indicar el punto de partida que se toma. Incluso se discute si Sarid quedaba dentro del territorio de Zabulón, aunque parece más lógico pensar que sí. Tomando Sarid como punto de partida, se traza una línea hacia occidente, pasando por Maralá y Dabeset, hasta el arroyo frente a Yocneam, y volviendo a Sarid, otra línea hacia levante, que pasa por Kishlot Tabor, Dobrat y Yafía. Lo que sigue aparece como una continuación de la frontera hacia el este. En realidad, las localidades mencionadas nos obligan a pensar en una línea que se dirige hacia el norte hasta llegar a la llanura de Betz Netofá. A partir de entonces, la frontera se dirige hacia el oeste. Aunque no se dice, pasa al norte de Hanatón y desemboca en el valle de Jiftach-el, sin dejar claro qué zona del mismo abarca. La parte final de la descripción la constituye la simple enumeración de 5 ciudades, que sin que sepamos si son ciudades fronterizas ni en qué sitio se encuentran, aunque parece lógico situarlas en la parte occidental de Zabulón. Termina indicando que el número total de ciudades es 12. Las imprecisiones del texto podemos resolverlas en parte teniendo presente los límites fronterizos
con las otras tribus, especialmente con Asher y Neftalí. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros encontramos un poco aquí con esta heredad de lo que es la de Zabulón. Y tenemos así varias localidades que son inciertas. Tol Yokneam, llamado en época cruzada también Kadimon, monte de Caín, le llamaban a esta, de donde procede el nombre árabe de Tel Keinum. Su rey aparece entre los vencidos, ¿verdad?, por Josué, en el capítulo 12-22 que habíamos leído y estudiado. El lugar tiene gran importancia estratégica. Aparece mencionado en la lista de ciudades conquistadas también por el faraón Tutmosis III. Para la historia y las excavaciones, nosotros encontramos en Ben-Tor, ¿verdad? Aunque Dalmán y Eibín negaron que Yokneam quedase dentro del territorio de Zabulón, parece más lógico lo contrario, es decir, que esté dentro, ¿verdad? En la lista de ciudades levíticas aparece como perteneciente a Zabulón. Luego en el versículo 12 se vuelve de nuevo a Sarid para trazar el límite oriental en el que se mencionan 3 localidades: Kishlot, Tabor, Dobrat y Yafía. Las 2 primeras no formaban parte de Zabulón, sino de Neftalí. Se citan como puntos de orientación. Si se acepta la identificación más frecuente de Jafá, el trazado rarísimo, ya que después de dirigirse hacia el este volvería abruptamente hacia el oeste. Por eso parece más lógico buscar una localización distinta para Yafía, como proponen algunos autores. Muy bien, esto es entonces con respecto a la heredad de Zabulón. Ahora, desde el versículo 17 encontramos la tribu de Issacar. La 4ª parte le tocó a Issacar, o sea, los hijos de Issacar con sus clanes. En su territorio estaba Israel, Kesulot, Sunem, Jafaraín, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, En-Gamin, En-Gadá, Bet-Pases. El límite tocaba el Tabor, Sahasín, Bet-Shemes y terminaba en el Jordán. En total 16 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Issacar, las ciudades y sus poblados. También se dan cuenta que la lista aquí de Issacar lo que nos está mostrando es una breve parte de lo que corresponde al territorio de Issacar. Luego tenemos la tribu de Aser desde el versículo 24. La 5ª parte de la suerte le tocó a la tribu de los hijos de Aser con sus clanes. Su territorio comprendía Yelcat, Jalí, Betén, Afsaf, Amelec, Amad y Misael. Y hacia el oeste la frontera tocaba el Carmelo y Shihor Libnat. Luego daba vuelta hacia el oriente, hacia Bet Dagón, y remontando hacia el norte tocaba Zabulón y el valle de Iftahel. Después continuaba hasta Bet Emet y Neiel e iba a terminar en Kabul. Al norte el territorio comprendía Abdón, Rehob, Hammón y Caná, hasta Sidón la Grande. Luego el límite daba vuelta hacia Ramá, hasta la frontera de Tiro. De allí doblaba hasta Josá y terminaba en el mar. El territorio incluía además Mahaleb, Asib, Akko, Afek y Rehob. En total, 22 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Asher, las ciudades y sus poblados. Entonces, esta es la que corresponde, ¿verdad?, a la tribu de Asher. Nosotros encontramos desde el versículo 24. Después de Issacar, encontramos la tribu de Asher. Lo de Issacar también tiene algunas ciudades interesantes, aunque siempre hay muchas de ellas que no se han podido
identificar. La heredad de Asher del 9 del 24 al 31. La descripción del territorio comienza con la lista de 7 ciudades, situadas al parecer en la zona sur o sureste. Sigue una indicación fronteriza hacia el oeste, el Monte Carmelo y el torrente Limná, hacia él, hasta tocar con el territorio de Zabulón. Desde allí sube hacia el norte hasta Kabul. 5 ciudades más nos llevan hasta el extremo norte. Siguen 2 líneas limítrofes entre Ramá y Tiro, entre Yosá y el mar, que más que aclarar nada complican mucho. Una lista de otras 5 ciudades y la indicación global de 22 poblaciones cierra la descripción. Basándonos en estas indicaciones, uno de los autores, Kalai, imagina el territorio de Asher como una franja alargada que limita con el Mediterráneo, al oeste con Zabulón y Neftalí, al sur con el Monte Carmelo y al norte con Sidón. En cambio, otros dicen que mucho más reducida es esta parte del territorio que le corresponde a Asher. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981
505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los libros históricos. En este caso, específicamente el libro de Josué. Estamos hablando de nuestro curso bíblico simplemente con una lectura un poco más rápida de lo que corresponde. Aquí estamos en la parte de la distribución de la tierra. Recordemos que al leer esto nosotros tenemos que pensar y mirar que todos estos nombres y todos estos límites que se ponen es justamente para justificar y para decir cuál es el territorio que le corresponde a cada una de las tribus, pero en el sentido de que ahora ellos ya poseen la tierra. Aquí nos quiere dar la seguridad de que esta es una posesión de la tierra. Así como esa primera parte fue con la ayuda de Dios, la pelea, la lucha, la conquista de la tierra, ahora entonces con estos elementos de la literatura que nosotros utilizamos con la lista de los nombres de las tribus, de los pueblos, los límites, etcétera, norte, sureste, oeste, lo que el autor sagrado quiere darnos por asentado y que podamos nosotros entender es que verdaderamente ellos poseyeron la tierra, que esa promesa de Dios que se había hecho al pueblo ahora se está realizando o se ha realizado, y aquí está entonces como la firma, el sello. Bueno, ñande yara y huella beme pero como gato. Oima pende pope, ¿verdad? O sea, este es el límite, estas son las ciudades que les pertenecen a ustedes. Con respecto a la tribu de Neftalí, que comienza en el versículo 32, la sexta suerte le tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su frontera partía de Yelef y de Elón Besaananim y pasando por Adamí, Hanekev y Yebnel hasta Lacum, terminaba en el Jordán. También aquí es interesante esto cuando dice le tocó la suerte, ¿verdad?, a los clanes. Esto nos está dando a entender que esa suerte, entre comillas, esto quiere decir, ¿verdad? O sea que el poseer la tierra es también un don de Dios. El don de Dios que se ofrece, el don de Dios que se le da entonces a la gente. Hacia el oeste el límite doblaba hasta Asnot Tabor y allí llegaba a Jucoc. Y tocaba Zabulón por el sur, Asher por el oeste y el Jordán por el este. Las ciudades fortificadas eran las siguientes: Sidín, Ser, Gamat, Recat, Genezaret, Adamá, Ramá, Hazor, Kedesh, Edrei, En Hazor, Irón, Migdal, El, Jorén, Bet Anat, Bet Shemesh. En total 19 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Neftalí, las ciudades y sus poblados. También aquí entonces termina lo de la tribu de Neftalí, en el versículo 32. Simplemente esto también nos quiere dar a entender que estas tribus ciertamente habían desaparecido, ¿entienden? Entonces no tienen esa fuerza como tenían otras tribus, ¿verdad? Y sobre todo la tribu de Judá, que es un poco la tribu que llevará adelante toda la historia de Israel. Judá, de ahí también vendrá después el nombre que ellos toman después del exilio. Y de ahí viene el nombre de judíos, ¿verdad? De la tribu de Judá. Bueno, algunos de los autores, principalmente Naamán, se pregunta por qué falta la descripción de la frontera norte de Neftalí,
y algunas ciudades importantes en la misma zona. Yom, Dan, Abel, Bet Maacá. La explicación la encuentra en la concepción del autor, que esbozó todo el sistema de fronteras. Para él toda la tierra estaba dividida en 12 tribus. La heredad de Dan, situada en el centro, formaba parte de este sistema. Pero el autor también era consciente de otra mitad de la tribu de Dan, que vivía al norte de Neftalí, entre Abel Bet Maacá e Yom. Su sistema le impedía contar una segunda tribu de Dan en el norte. Tampoco podía asignar una ciudad llamada Dan al territorio de Neftalí. Para evitar estas dificultades, ignoró el territorio norte de Dan. De este modo quedó un vacío entre la tierra de Neftalí y la frontera norte de la herencia de las tribus, porque ahí estaba entonces la otra parte, ¿verdad?, de la tribu de Dan. La descripción comprende una indicación fronteriza que al parecer toma como punto de partida el monte Tabor y sus alrededores. Se extiende en primer lugar desde Yelef hasta el Jordán, pasando por la encina de Saananim, Adamí, Nekeb y Adamí, Nekeb, y Abnel y Lacún. En dirección opuesta hacia el occidente, parte de Asnot Tabor y llega a Jucok. Se indican luego los límites de Zabulón con Asher y con el Jordán. Sigue una lista de 15 ciudades. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos entonces con respecto a esta tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí, que también, como decíamos, no es muy larga la explicación sobre esta tribu. Ahora miramos la tribu de Dan. La tribu de Dan, la séptima suerte le tocó a los clanes de la tribu de Dan. El territorio de la herencia comprendía Sorá, Estaol, Irshemesh, Salbín, Yalom, Itla, Elom, Timná, Ecrón, El Tequeji, Betón, Baalak, Yehud, Bene Berak, Gad Rimón, Mejá, Yarcón y Racón, con el territorio que está enfrente de Jope. Pero aquel territorio resultaba demasiado estrecho para los hijos de Dan, y por eso subieron a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron al filo de la espada, y una vez que la ocuparon se establecieron en ella, llamándola Dan, por ser el nombre de su padre. Esta fue la herencia de los clanes de la tribu de Dan, las ciudades y sus poblados. Muy bien, eso lo tenemos hasta el versículo 48 y luego comienza del 49 la propiedad hereditaria de Josué. También Josué tiene una propiedad hereditaria. Cuando los israelitas terminaron de repartirse el territorio y de marcar sus límites, dieron una herencia en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Como el Señor lo había ordenado, le asignaron la ciudad que él pidió, es decir, Timnat Serach, en la montaña de Efraín. Él la reedificó y se estableció en ella. Estas son las posesiones que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus israelitas distribuyeron mediante un sorteo en Silo, en la presencia del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro. Así se puso término a la repartición del país. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad, el corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría
nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos, con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Josué. Estamos viendo un poco la repartición y decíamos que con el capítulo 19, desde el versículo 51, como acabamos de leer recién, nos dice que así se da por concluida esta repartición de la tierra. Estas son las posesiones que el sacerdote Eleazar se vuelve a insistir. El sacerdote Eleazar, la presencia con la cuestión de la distribución de la tierra. También está Josué, que era el hijo de Nun, el que llevaba adelante, el líder político, y los jefes de familias. Esto también es importante, no es una cuestión arbitraria, sino que aquí también están los jefes de familia, es decir, aquí se ponen de acuerdo como tribu. Se dan cuenta que está llamando a la unidad. Y los jefes de familia de las tribus distribuyeron mediante un sorteo en Silo, en la presencia del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro. Así se puso término a la repartición del país, decíamos. Se puso el término a la repartición del país. Ahora, en el capítulo 20 vamos a tener lo que nosotros le llamamos las ciudades de refugio, lo que viene como ciudades de refugio. Anteriormente, después de la de Neftalí, teníamos la de Dan y luego tenemos la propiedad hereditaria de Josué. Y ahí con Josué también encontramos a este sacerdote, ¿verdad? Estas son las posesiones que el sacerdote Eleazar y luego Josué, hijo de Nun, y los jefes distribuyeron, es decir, todos ellos que están al frente. Si uno mira un poco la heredad de Dan, Dan constituye en realidad un problema especial dentro de las 12 tribus. ¿Por qué? En las listas genealógicas aparece en sitios muy distintos, lo cual parece reflejar un cambio en sus relaciones políticas y sociales con las otras tribus. Dan y Neftalí, los dos hijos de Bilhá, concubina de Raquel, aparecen generalmente juntos. El pueblo de Dan varía dentro de las listas. Aparece en el 4º, 7º,
más frecuentemente en el noveno, undécimo y duodécimo. Las dimensiones de la tribu también ofrece una imagen muy confusa dentro de la tradición bíblica. En el libro de los Números, capítulo 1, 39 y capítulo 2, 26, se le atribuyen 62.000 varones mayores de 20 años, aptos para la guerra. En número 26, 46, número 26, 46, después de la matanza de Baal Fegor, el número de actos para la guerra ha subido a 64.000. La segunda tribu más numerosa, aunque solo tiene una familia, la de Suján y los sujanitas. Sin embargo, en Josué 18:11, cuando la tribu emigra hacia el norte, solo cuenta con 600 hombres armados. Su origen resulta también confuso de esta ciudad, ¿verdad? A partir de la alusión de Jueces 5:17. Se ha propuesto que esta tribu estaba emparentada con los Danuna y formaba parte originaria de los pueblos del mar. Otros ven su origen en una fusión de los cananeos con los pueblos del mar, cosa que niega expresamente algún autor de estudios bíblicos. Si a esto también nosotros añadimos el hecho anómalo de que la tribu de Dan es la única que se ve obligada a emigrar de su territorio en el sur para establecerse en el norte, se comprenderá que este pasaje también haya planteado numerosos problemas en la historia de la investigación. La heredad de Dan no forma parte integrante del sistema fronterizo de las tribus. En cambio, se piensa que es parte integrante del sistema fronterizo. Para Galil, la descripción de Josué 19, 40, 48 está idealizada, pero no es imaginaria. En cuanto a la fecha de la misma, mientras unos la remontan al reinado de David, a Jaroni, otros la sitúan poco más tarde, pero ante la monarquía unida, y algunos la retrasan al tiempo de Josías incluso, ¿verdad? O sea, mucho más. En este caso solo tenemos una lista de ciudades. Enseguida de una nota sobre la migración de esta tribu a un territorio muy al norte y una cláusula final. Algunas de las ciudades mencionadas en la lista también aparecen en la de Judá. Bueno, esa es con respecto a la heredad también de Dan y luego la heredad también que tenemos aquí de Josué. Josué también tiene su heredad. Y por último, vamos al capítulo 20. En el capítulo 20 son estas ciudades de refugio, se le llama, asignadas con alguna finalidad específica. Y vamos a mirar un poco. La posibilidad de que una persona matase a otra involuntariamente es un accidente de trabajo, por ejemplo. Es algo que preocupó también a los legisladores de Israel. Por una parte, no era digno de muerte. Por otra parte, el vengador de la sangre tenía la obligación moral de ejecutar al homicida. Para salvar ambos extremos, se idea la solución de un lugar de refugio en el que el homicida involuntario puede acogerse y donde el vengador no puede entrar. Y así entonces por el día de hoy, queridos amigos, vamos concluyendo nuestra reflexión, nuestra lectura principalmente, porque aquí estamos mirando más bien los elementos que el autor sagrado nos quiere transmitir, pero más bien como un documento que sella y que muestra que así como Dios había prometido que les daría la tierra, ahora con esto lo que se está queriendo mostrar, poniendo los nombres, las ciudades, los límites, se está poniendo el sello de que verdaderamente Dios cumple con aquello que había prometido. Esta es la teología de Josué.
No es luego tanto porque tiene un significado profundo, tal vez teológico, de otra manera. También, ciertamente hay algunos pequeños detalles de los nombres, de las ciudades, de la situación más o menos que conocemos. Tendríamos que comenzar a estudiar, imagínense, cada una de estas ciudades, cada uno de estos límites, pero esto sería bastante espinoso y mucho más largo, ¿verdad? Algunas veces por eso es que nosotros miramos más bien en el sentido amplio la macroestructura de lo que significa la redacción así, ciudades por ciudades o tribus, o la herencia que corresponde a una tribu, porque con eso estamos diciendo Dios había prometido, y lo que Dios había prometido, a ver, aquí están los límites, aquí están las ciudades, esto es lo que le pertenece y esta es la tierra que yo te había prometido. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.